a esta sesión. Una excelente tarde del 17 de noviembre de 2021. Un verdadero placer estar con ustedes. Tenía un largo rato que no tenía la oportunidad de dar una charla para la Universidad Jules Semper, sobre todo con un tema que no he impartido tan abiertamente en todos los foros académicos, sobre todo porque sí es un... Hay conflictos respecto de lo que se podría llegar a presentar de manera tradicional, lo que generalmente vemos y entendemos, y cómo es que pretendemos el estudiar derecho hoy en día. La realidad es que ya quedó lejos aquellos casos complicados en el cual tu maestro de obligaciones civiles te ponía aquel caso tan complejo como lo puede ser el escenario de tener un caso, un contrato en el cual pues está perfeccionado el contrato a través de una servilleta. Te acordarás de aquel caso que te dieron a nivel de formación, en el cual el caso más complejo era ese, ¿no? En un bar, un par de amigos, el compadre, firman un contrato y pues listo, ¿no? El contrato es válido, cumple con sus elementos de validez, cumple con los requisitos de existencia necesarios para poder considerar que el contrato surge a la vida jurídica. Este caso particularmente, que es con el cual nos educaron a muchos en la formación académica, parecería haberse superado hoy en día con las tecnologías del siglo XXI. No puedo alargarme mucho porque el tiempo no nos lo permite, por lo cual me voy directo al grano. ¿Hacia dónde vamos? Contratación electrónica del siglo XXI. Importante recordar dónde estamos parados y por qué la importancia de este tipo de charlas, la cual me permiten estar con ustedes el día de hoy. Pues bueno, esta charla va encaminada, por supuesto, a hablar de nuevas modalidades de contratación, siempre a nivel de propuesta, como lo hago en gran parte de los escenarios y en los foros en los cuales tengo la oportunidad de conversar. Siempre son propuestas profanas, por supuesto, humildes, porque no existe hoy en día una regla clara, ¿no? Cuando nos formaron en Derecho Romano, obligaciones civiles, clínicas y demás, nos quedó claro que las 12 tablas de Justiniano, Derecho Romano, Derecho Constitucional, el Diccionario de Eduardo Pallares, el Diccionario Jurídico Mexicano podrían ser la guía fundamental para trabajar. Sin embargo, las modalidades de contratación actuales parecería ser que no respetan esa fórmula, que no respetan esas modalidades de contratación tradicionales que podemos hablar de forma tradicional, que no necesariamente encontraremos en el Código Civil. Y ahora, que muy necesariamente podría ser que no encontremos en códigos de comercio, ¿no? Sobre todo en nuestro Código de Comercio, en el capítulo de comercio electrónico. Voy a dar una muy amplia apreciación de lo que podríamos llegar a encontrar en este escenario. Recordando, la Asociación de Internet MX. ¿Qué es la Asociación de Internet MX? Un organismo no gubernamental que reúne a empresas, organismos, instituciones que se dedican a fomentar el uso de Internet como una herramienta de comercialización, de conexión, de vencimiento de la brecha digital. Desde hace 16 años lanza de manera anual un estudio que se conoce como el Estudio de Hábitos y Comportamientos del Cibernauta Mexicano, del usuario mexicano, en el cual pues, nos arroja datos interesantes relacionados con el comportamiento del mismo. Entre ello, y por supuesto lo más importante, es saber cuánto se pasa conectado un mexicano promedio a la red de redes, que en este caso, antes de pandemia nos arrojaba que era 8.5 horas de nuestro día. En época de pandemia este plazo cambió, este lapso bajo el cual nos manteníamos colgados en la red mutó para que ahora estemos conectados alrededor de 10 horas de nuestro día. ¿Y qué hacemos en esas 10 horas de nuestro día? Pensaríamos. En un 92% nos la pasamos conectados a redes sociales, evidentemente entre ellas las más populares, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, evidentemente con un crecimiento interesante TikTok. ¿Qué más hace un mexicano promedio conectado en la red de redes? Podemos encontrar espacios relacionados como, por ejemplo, el dedicarnos de pronto a consumir contenido cultural en YouTube, estudiar hoy en día, trabajar. Sin embargo, se potencializa y el parámetro importante está colgado detrás de las redes sociales y cómo las consumimos. Aquí el parámetro nos deja claro un escenario. Somos un país sumamente consumista de Internet y de redes sociales. Si nos comparamos con países de primer mundo como Finlandia, que se la pasan conectados alrededor de 6 a 7 horas, diríamos, ¿por qué no estamos en el mismo grado de crecimiento que un país como Finlandia?
El tema es muy sencillo porque en ese país se la pasan conectados en un 80-90% para cuestiones académicas o culturales, en tanto que nuestro porcentaje es al revés. De manera interesante, hay que recordar que hoy en día un mexicano promedio se conecta a partir de los 3 años de edad, 3 años de edad en el cual comienza a disfrutar de este ciberespacio sin necesariamente tener las herramientas suficientes para protegerse en el mismo. Hay que recordar que pues, muchos de nosotros crecimos con nanas tecnológicas como puede ser una televisión. Mientras mamá o papá trabajaban o ambos trabajaban, nos sentaban frente al televisor y veíamos lo que estaba programado. Los papás podían estar relativamente tranquilos porque, digo, sobre todo aquellos que crecimos de pronto sin cable o inclusive ya con cable cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, podías seleccionar ciertos canales y sabías que el filtro pues, iba a permitir ver cierto tipo de comerciales y cierto tipo de contenido. Sin embargo, Internet no te da esas herramientas, aún con los filtros parentales, aún con firewalls, aún con configuraciones, aún con aplicaciones destinadas exclusivamente para temas digitales, lo cual nos permite saber que nuestros hijos no necesariamente están a salvo con estas nanas digitales, sobre todo a los 3 años de edad, que solamente tienen el dispositivo enfrente y que comienzan a navegar en el ciberespacio sin mayores complicaciones. Ahora, no todo es negativo, hay cosas positivas y cosas que ya sabes, elementos o escenarios como plataformas que se dedican a hacer e-commerce o marketplace, hoy en día han presentado crecimientos por arriba del 100% de sus utilidades anuales frente a otros ejercicios fiscales. ¿A qué se debe esto? Pues evidentemente al consumo de las plataformas. De pronto parecería imposible que una plataforma como Zoom antes de la pandemia tuviera esa catarsis y tan solo en el año 2000, en el 2020 alcanzó a tener casi el mismo impacto, casi el mismo grado de impacto a nivel comercial que 6 de las aerolíneas de Norteamérica juntas, ¿no? Entonces sus acciones comenzaron a tener casi el valor de ese tipo de mercado y dices, pues qué nivel de crecimiento tan importante y hoy en día hay que pensarlo. Plataformas como Amazon, Mercado Libre, Justo, Rappi, Uber Eats, cómo han crecido gracias a la pandemia y por supuesto a la gente que toma las medidas necesarias en época de contagio. Esto nos lleva a pensar, ¿dónde es más probable que encontremos un acto o hecho jurídico? ¿En el mundo online o en el universo offline? Cuando recordamos que un mexicano promedio pasa conectado 10 horas de su día, de esas 10 horas de su día que comenzó a navegar a partir de los 3 años de edad, sin duda comenzamos a voltear a un escenario como podría ser el ciberespacio y los actos jurídicos que ahí surgen. El poder del clic. Aquí es donde comenzamos a ver las modalidades de contratación del futuro y que se vuelven indispensables para la comprensión de dónde estamos parados hoy en día. Ya no estoy hablando únicamente de firma electrónica simple, de firma autógrafa digitalizada, de firma electrónica avanzada o firma digital, como es su versión o similar en la legislación americana, en la cual expertos de la talla del doctor Alfredo Reyes-Crad, de la talla de Leonel Arroyo Conde, de pronto nos pueden brindar un gran panorama sobre el funcionamiento de estas firmas electrónicas avanzadas, de estas firmas digitales en el universo del comercio electrónico. Sin embargo, nos encontramos hoy en día con parámetros y con elementos que trascienden a estos niveles de certificación y estos niveles tanto de autenticación, de atribución y de integridad que te podrían brindar este tipo de elementos que no necesariamente tienes presentes en la forma de contratación tradicional. Te hago una pregunta, cibernauta, tanto los que están conectados en Zoom como los que están conectados vía Facebook Live a través de la universidad. ¿Cuándo fue la última vez que firmaste un contrato con firma autógrafa? Y no te complico el escenario, hablo de casos como con tu compañía telefónica, la última vez que compraste un equipo, recordarás que gran parte de estas plataformas ya operan con firmas autógrafas digitalizadas. Sino de los escenarios de lo que ocurre en tu teléfono. A contrario de lo que podría ocurrir en un aula académica como es esta, aula digital, pero académica a fin de cuentas, valdría la pena tomar en consideración cuántos contratos tienes firmados en tu celular. En este breve examen quisiera sujetar a tu consideración lo siguiente. Cada una de las redes sociales, cada una de las aplicaciones, cada una de las APIs, cada una de las bancas en línea, cada una de las configuraciones de tu teléfono son contratos que tuviste que haber leído antes de aceptar. Oye, pero yo no firmé nada. Sí lo firmaste, sin embargo, se firma a través de un mecanismo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a entender en nuestras clases de licenciatura, a través de este famoso clic.
Este clic que permite el comprender que la forma en que nosotros concebimos la contratación del futuro ha cambiado. Sin duda, el ideal es migrar a plataformas que te permitan en un buen elemento o ciclo de vida de generación de contratos, el tener el cumplimiento tanto a código de comercio electrónico, normas oficiales mexicanas, evidentemente ley modelo de comercio electrónico, pero ¿qué pasa si no lo cumplimos? Entonces no surge la vida jurídica. Esto podría llegarmente a romper la cabeza de más de uno. Sin embargo, hoy en día los precedentes mexicanos no permiten de hablar de documentos base de la acción que por sí mismos permitan ser perfeccionados a través del golpe de un clic. Sin embargo, casos como el de Ulrich Richter contra Google nos permiten recordar que contratos que firmamos con las plataformas que están perfeccionados únicamente con el golpe del ratón, es decir, dándole clic al botón de acepto términos y condiciones, sin duda son documentos vinculantes que generan derechos y obligaciones entre las partes, no solamente para poder navegar y disfrutar de los servicios, sino en caso de conflicto el saber que existe más de una cláusula que regula nuestro actuar en dichas plataformas. La pregunta del millón sería, ¿cómo llevar estos documentos ante las cortes y jurisdiccionalmente cómo elevarlos a un documento base de la acción cuando estos se han perfeccionado con un clic? Hoy en día es importante decirlos. Estos documentos sustituyen a la firma autógrafa y cada una de estas aplicaciones, cada una de estas redes sociales, cada una de las APIs que tienes instaladas en tu teléfono tienen las bases de contrato, que les llaman términos y condiciones para hacerlo más user-friendly, que sin embargo al perfeccionarse con este golpe del ratón, surgen a la vida jurídica. El punto es, ¿cómo saber que son vinculantes? ¿Cómo saber que cumplen con elementos de existencia y de validez que pueden desprenderse de nuestras propias leyes? Hablando de legislación americana, una legislación que tiene bastante resuelto y caminado el universo de los contratos de adhesión que encontramos en el ciberespacio, contratos que conocemos como Click Wrap Agreements, que en una transliteración más o menos aceptada nos permite decir que son los contratos que se perfeccionan con un clic. Nos permite recordar que estos contratos hoy en día podrían ser una forma realmente útil de sustituir la contratación del futuro y que pues practicamos de manera diaria por lo menos estas 10 horas que nos la pasamos conectados en estas redes sociales. Sin embargo, antes de llegar a una modalidad donde tenemos un consentimiento expreso que se desprende de este clic, la legislación americana llevó un camino en el cual teníamos un Browse Scroll Wrapping Agreement, en el cual el consentimiento tácito parecería ser reina en este sistema de contratación. ¿Cómo lo podemos tener claro y cómo puede funcionar? El universo en el cual nos podemos encontrar en este tipo de navegación en línea depende, por supuesto, del tipo de sitio, legislación y normativa que se tiene que cumplimentar. De manera fundamental, hay que decirlo, gracias a las reglas generales de protección de datos personales que se publica por el Parlamento Europeo, estas fórmulas del consentimiento tácito parecería estarse eliminando y agotando de poco en poco. Sin embargo, sitios que una vez agotado el tema de la privacidad, requieren de consentimiento a otro tipo de cláusulas, a otro tipo de documentos dentro del propio portal, no están obligados a mantener este consentimiento expreso. Uno de estos sitios, evidentemente, son estos sitios de navegación de contenido explícito sexual para adultos, en el cual en su mayoría te piden aceptar las políticas de privacidad, las políticas de cookies, pero el resto del clausulado detrás de esos documentos requiere o únicamente te solicita el consentimiento tácito. ¿Y cómo se desprende este? Gracias a la simple navegación. Hay algunos criterios, evidentemente son precedentes, evidentemente son a nivel de interpretación, en los cuales se indica que después de un cierto tiempo de navegación, el usuario, el cibernauta, entiende el alcance de la navegación del sitio, entiende y comprende el contenido que divulga el mismo y por ende acepta los derechos y obligaciones que están aparejados con el mismo. De esta manera, si después de 5 minutos un usuario que estuvo navegando en un sitio para adultos decide que no estaba satisfecho con el contenido y que no cumplía con los derechos y obligaciones que pretendía aceptar, 5 minutos de navegación parecería ser excesivo para comprender de qué se trataba el sitio. Sin embargo, si hablamos de un par de segundos en donde podríamos advertir a lo mejor un acceso accidental, todavía podríamos hablar de este escenario en el cual no se da este consentimiento tácito. Sin embargo, son interpretaciones subjetivas. Aquí lo importante es saberlo. Muchos sitios hoy en día, en el momento en que tú comienzas a navegar,
piensan o parten de la idea de que automáticamente has aceptado cada una de sus condiciones. Sin embargo, tanto el diccionario legal de Black como uno de los grandes estudiosos de la materia en legislación americana, Jay Hervey, nos pone algunos antecedentes fundamentales para conocer cómo estos Browse, Screw Wrapping Agreement o Click Wrapping Agreement podrían considerarse legalmente vinculantes. Jay Hervey, como lo mencionaba en su artículo Creating Legally Binding Contracts Online, determina ciertos elementos fundamentales para poder comprender y considerar que un contrato se considera vinculante en línea, independientemente de que sea un contrato de adhesión. Para aquellos que son nuevos en la carrera o que no están familiarizados con el tema de los contratos de adhesión, hay que recordar que es una fórmula jurídica en la cual se permite que los derechos y obligaciones están plasmadas en un documento no negociable, un documento base que no permite alteración o modificaciones o bien negociación en los términos del mismo, y en algunos casos, sobre todo cuando entramos en la hipótesis de comerciante o bien proveedor en términos de la Ley Federal de Protección de Derechos al Consumidor, se requiere el registro de los mismos, en el cual el contrato de adhesión será revisado para saber que cumple, como por ejemplo, con protección de derechos al consumidor, y el contrato será legalmente válido. Este contrato lo ves de manera recurrente, no es un contrato que esté ajeno a tu vida diaria, es un contrato que, por ejemplo, te dan cuando compras un ticket del cine, es un contrato que te dan cuando dejas tu ropa en la tintorería, es un contrato que te dan cuando dejas tu auto en el estacionamiento. En la parte inversa del boleto, generalmente, o del ticket, vienen impresas estas condiciones, derechos y obligaciones, las cuales aceptas en el momento de que pagas el servicio o no emites alguna manifestación al respecto. ¿Cómo es una manera de negarte a las condiciones de un contrato de adhesión de esta naturaleza? Simplemente no solicitando el servicio o bien rechazando el mismo. De esta manera es importante señalarlo. Casos como un estacionamiento, si no aceptas las políticas del mismo, es decir, no aceptas su contrato de adhesión, simplemente te vas. Si no aceptas el contrato de adhesión de una tintorería, no dejas tu ropa. O en el caso del cine, te sales del mismo y no pagas tu boleto. Pero ¿qué pasa con las plataformas, aplicaciones y redes sociales? Si no aceptas este contrato de adhesión, de una manera simple, no entras a las plataformas. Para ello, Jay Hervey nos deja algunas características fundamentales para considerar que estos contratos de adhesión en línea pudieran llegar a considerarse vinculantes a pesar de lo que nos digan las propias plataformas. Considera 4 características que inclusive se pueden llegar a manejar en juicio. Ojo, debes de estarte preguntando hasta este punto, ¿de qué me sirve si soy abogado mexicano, si soy cibernauta mexicano, si soy usuario mexicano? Recuerda que en este universo, al no existir reglas fundamentales establecidas, no existir derecho positivo y al ser documentos que no están prohibidos, por ende están permitidos para las partes. Esto seguido del hecho de que ser doctrina podrían verse citados en cualquier procedimiento sin mayor detenimiento. Jay Hervey nos dice que la primera de las características de estos documentos legalmente vinculantes es que los visitantes deben de prevenir la existencia del contrato en el sitio web de que están buscando. Este requisito parecería relativamente sencillo. Como recordarás, en gran parte de las plataformas ves colocado un cintillo que dice políticas, términos y condiciones, generalmente iluminado con el hipervínculo, y cuando pasas el cursor generalmente se transforma en la manita que te dice da clic aquí. Parecería relativamente sencillo. Sin embargo, hay que ser más estrictos con el término. Jay Hervey nos dice, si el visitante previene que existe un contrato en el sitio web, entonces de esa manera podríamos considerar que ya es vinculante. Hay que ser puntuales en ello, porque gran parte de los cibernautas que están navegando en plataformas como Zoom o en este momento Facebook, desconocen que los términos y condiciones que firmaron antes de entrar en la plataforma tenían esta categoría de contrato, lo cual nos podría llevar al siguiente elemento. Los visitantes deben de tener oportunidad de revisar los términos del acuerdo y contar con tiempo para tomar decisiones. En este punto, fundamentalmente, deberíamos advertir, antes de entrar a disfrutar una aplicación o una red social, ¿tuviste tiempo suficiente para leerlo? Creo que no lo tengo conmigo el día de hoy, pero hay un pequeño libro que se llama Derecho en tiempos de Zuckerberg. Este pequeño libro que escribimos hace ya 3 años, si mal no recuerdo, es un libro en el cual hago un breve resumen sobre las políticas, términos, condiciones, declaraciones de servicio, derechos, responsabilidades, condiciones del servicio, normas de la comunidad, políticas de la comunidad, normas de la sanción, normas para proveedores, normas para uso de APIs, políticas en materia antiterrorismo, antisuicidio, políticas para el lenguaje lascivo, violento, que incita al odio. En general, todo lo que compone el gran y vasto universo de regulación en una plataforma como es Facebook. Ese libro lo escribí después de varios ejercicios académicos en los cuales la tarea fundamental de mis alumnos a nivel licenciatura era
¿Alguien ha leído este contrato con Zuckerberg y compañía? La sorpresa fue cuando después de varios escenarios y varios ejercicios, aún con las reformas que ha tenido después del caso Cambridge Analytica, nos enteramos que la plataforma tenía entre 320 y 360 páginas en Arial 10 interlineado sencillo, en ofimática común como podría ser Word. De esta manera me tendría que poner a preguntarle a todos y cada uno de ustedes, y si honestamente haciendo la reflexión del hecho de que la plataforma nos coloca un documento de este alcance como podría ser un contrato de adhesión de 320 páginas, ¿cuántos de ustedes leyeron ese documento antes de entrar en esa plataforma? Jay Hervey dice, deben de tener oportunidad de revisar los términos del acuerdo y contar con tiempo para tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes habrán leído ese documento? ¿Cuánto te tomaría leer ese documento? Podría ser días, semanas o meses. Particularmente debo decir que un documento de ese alcance no me atrevería a darle una opinión a un cliente para que lo firme de manera inmediata, aún más allá de las cláusulas misceláneas, las cláusulas legales o la paja que podemos encontrar dentro del propio documento. Al ser 320 páginas, sin duda yo le sugeriría esperar por lo menos unas 3 o 4 semanas para firmar el documento y entender cuáles van a ser los alcances de todo ese universo legislativo, y evidentemente no lo revisaría yo solo, sino que procuraría revisarlo con el resto del equipo. De esta manera nos ponemos a pensar, los visitantes tienen la oportunidad de revisar estos términos, ¿cuánto sería el tiempo razonable para ello? Tercero, los visitantes deben de comprender el método por el cual se ejecutará o renunciará al contrato. De esta manera complicamos aún más el paso 1 o 2, sin embargo, es el camino para considerar que estos documentos son vinculantes. El usuario debe de comprender que está firmando un contrato. El usuario debe de leer y entender el contrato, como estas fórmulas que agregamos en los contratos en el mundo offline de manera tradicional, ¿no? Antes de las firmas generamos una leyenda que más o menos dice así: leído y entendido que fue el presente instrumento o documento, se firma por la cantidad, duplicado, triplicado, eh, por las partes el día 17 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México, quedando cada una de las partes con uno de sus tantos para su debido resguardo, ¿no? Leído y entendido que fue el alcance, es decir, no solo lo leí, sino lo entiendo, como estas lecturas de comprensión. A ver, ya lo leíste, ahora dímelo con tus palabras. De esta manera, dentro de la lectura que tuvo que haber hecho el cibernauta, tiene que comprender cómo funciona el contrato y cómo puede renunciar al mismo, lo cual nos lleva a complicar aún más el escenario de estos documentos vinculantes. ¿Estamos seguros de que el cibernauta comprende el alcance del contrato, cómo va a funcionar y cómo puede renunciar al mismo? ¿Cómo se puede llegar a revocar este? ¿Cómo podemos llegar a un convenio de terminación anticipada? Esto se vuelve, por supuesto, complicado. Hay una reflexión que cada que tengo la oportunidad de hablar del tema saco a colación, que depende, por supuesto, del criterio de la maestra Ana Paula Romualdo Flores, actual abogada en Hogan Lovells, que en alguna charla que tuvimos la oportunidad de cruzar, hablaba de la ficción del consentimiento. Le atribuyo a ella esta teoría porque es de ella quien lo he escuchado y no lo he leído o visto en otra parte. De esta manera, la maestra Ana Paula me decía, a ver, sí, muy bonito tu botón de acepto términos y condiciones, muy bonita tu casilla de he leído y entendido los términos, pero ¿realmente lo entendiste? Estamos viviendo en la era de la ficción del consentimiento. Es tanta nuestra desesperación por descargar la plataforma, comenzar a utilizar sus servicios, comenzar a difundirlo abiertamente, que de pronto se nos olvida que es un documento vinculante que va a generar derechos y obligaciones, que me estoy obligando frente a un tercero, que a lo mejor es hasta un extranjero, en la mayoría de los casos, y que no estoy entendiendo lo que estoy firmando. Sin embargo, lo firmo porque me urge disfrutar de los servicios, lo cual me recuerda mucho a una doctrina que en su momento me presentó por primera vez el doctor Sergio Salgado Román en la Barra Nacional de Abogados, este libro de modernidad líquida del doctor Zygmunt Bauman, en el cual nos habla de que los humanos hoy en día, sobre todo nuestra generación y generaciones que vienen en camino, necesitan el disfrutar de un servicio, un consumo, una experiencia de manera ágil, express, si no se pierde la catarsis o el interés mismo. De esta manera, la ficción del consentimiento, junto con esta modernidad líquida y esta generación de la inmediatez de la cual nos habla el doctor Zygmunt Bauman, de pronto parecería que en esta inmediatez, en esta locomotora de necesidad, dejamos de un lado lo leído y lo entendido y damos clic en este botón. Sin embargo, esta ficción del consentimiento podría ser un argumento suficiente para poderlo llevar en juicio. La máxima del derecho dicta
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Evidentemente, el desconocimiento del contrato no exime de su cumplimiento, salvo el caso de cláusulas leoninas, que, ojo, en dado caso se tendrían que declarar de esa manera en juicio. Por último, el propietario del sitio web debe de contar con un mecanismo para probar que el usuario aceptó o rechazó el contrato, lo cual en muchos de los casos evidentemente ocurre con la fórmula del clic, que hoy en día permite el acreditar de manera tecnológica que un dispositivo, un hardware, recibió dentro de su mecanismo, dentro de su interfaz, la indicación de un dedo, puede ser inclusive el clic de la pantalla de nuestros touchpad o de nuestros smartphones, de cómo colocamos con el dedo. Tecnológicamente ocurren 30,000 cosas detrás de ello para que el dispositivo sepa que se dio el clic y de esta manera se envió a otra plataforma y ese clic navegó por internet y llegó a un servidor para poder manifestar y tener por claro que el usuario aceptó el documento. Ricardo Fernández Flores, por su parte, nos dice que el Click Wrap Agreement es un modelo de contratación por el cual las condiciones y términos de un sitio web deben ser aceptados expresamente con anterioridad a la celebración de una transacción y ocurre generalmente bajo la fórmula o leyenda acepto, I agree. Los distingue de los Browser Agreement. Es importante distinguirlo porque uno es consentimiento tácito y el otro es consentimiento expreso. Ya existen precedentes a nivel internacional. De nuevo me dirás, Jaime, está citando derecho comparado, está citando elementos que pueden llegar a complicar el funcionamiento de tu charla en el sistema jurídico mexicano, tanto en poderes judiciales locales como en el Poder Judicial Federal. Sin embargo, hay que ser prudentes. Recuerda que la doctrina puede llegar a ser un elemento de argumentación importante en cualquiera de estos juicios, sobre todo cuando el derecho positivo o los precedentes de tus propios poderes judiciales no te dan luz para poder avanzar en este escenario. De esta manera, casos como el Drain Hurber, Elden y otros contra Dell Corporation nos habla de estos famosos Click Wrap Agreement que de pronto podrían complicar y modificar la estructura de los derechos del consumidor de manera tradicional. De esta forma, casos como lo relativo al funcionamiento de comprar un equipo, que este equipo traiga una garantía impresa dentro de la caja, que además cuando estás instalando el sistema operativo te recuerda los términos y condiciones y que además los mismos se encuentran disponibles 24/7 a través de sus portales web oficiales, parecerían ser elementos suficientes para acreditar que es un contrato de adhesión en el cual las partes están debidamente notificadas, enteradas y que saben cómo es que funcionará ese contrato de adhesión. Sin embargo, en este caso particular, el demandante, el actor, aducía que no era sencillo el determinar cuáles eran las categorías para poder perder el uso de una categoría, de una garantía, perdón. En este caso particular, una empresa adquirente de este hardware Dell que traía programado el sistema operativo de Microsoft Windows, de pronto se le hizo fácil el no instalarlo el sistema operativo que traía por default. Decidieron instalarlo un sistema operativo de código abierto. Al hacer esto, automáticamente perdían la garantía, según se anunciaba por el propio proveedor cuando corrías por primera vez el equipo, lo que decía el texto del panfleto impreso en la caja, así como lo que podrías encontrar en el sitio web. Lo que decía el comprador es, jamás me avisaste. Estamos hablando de contratos que son el reenvío de los términos, el reenvío de las garantías, el reenvío de las políticas, el reenvío del texto, lo cual imposibilita la lectura sencilla. De esta manera, lo que decía de él es que no es cierto. Yo te lo puse en todos los sitios disponibles. Si bien es mucho texto, te di tiempo suficiente para leerlo. Y es más, aunque no existe una obligación fundamental por parte de mía, te lo coloco hasta en azul para que le des una lectura, para que destaque ante tu vista, ¿no? Y este hipervínculo se mantiene visible, lo cual podría llegar a permitir que lo detectes de mejor manera. De esta manera, un proceso en el cual teníamos un contrato de adhesión que evidentemente se perfecciona con un clic, permitió el acreditar que Dell, en este caso, tenía los elementos suficientes para acreditar que las pólizas estaban disponibles en más de un sitio, que estaban a disposición del usuario comprador y que no existían complicaciones para poder hacer y entender las políticas y garantías. Ojo, este criterio parecería ya no ser tan aceptado, tan viable, derivado de lo que ocurrió con el caso Cambridge Analytica, y recordarás esta desafortunada comparecencia por allá de 19 de abril de 2016 en el Senado por parte de Mark Zuckerberg, en el cual los senadores le preguntaban cómo funcionaba Internet, cómo hacía dinero, por qué Facebook era gratuito, y cómo funcionaba Facebook y cómo funcionaba el almacenamiento de los datos.
más que una sanción o una verdadera comparecencia para poder advertir las brechas de ciberseguridad que se habían presentado por el caso Cambridge Analytica, parecía una clase de informática 1 muy básica, en el cual los senadores evidentemente evidenciaron que su conocimiento no es el adecuado para este tipo de herramientas, no digo para otras ciencias, para este tipo de herramientas y este tipo de casos, advirtiendo que evidentemente no estaban listos para enfrentar a uno de los grandes líderes tecnológicos del siglo XXI. Sin mayor raspón, Zuckerberg salió de esa comparecencia. Una que no se hizo tan popular es la segunda comparecencia que tuvo ante la Comisión Federal de Competencia y de Derechos de Consumidor, en el cual congresistas y expertos le cuestionaron ya a nivel técnico sobre las brechas de ciberseguridad. Desafortunadamente esa conferencia, mejor dicho, esa comparecencia no se hizo tan popular porque el lenguaje era tan técnico que parecería que no tenía carnita suficiente para escribir una nota y para poder viralizar. Sin embargo, fue una buena comparecencia. Derivado de esta segunda, parecería ser, Zuckerberg y compañía entendieron que tenían que cambiar las reglas del juego. No solo es poner los hipervínculos azules, sino además hacer legible el contenido del cual estamos hablando. De esa manera, después de este caso de Cambridge Analytica, en el año 19 de abril, el día 19 de abril de 2016, tomaron la decisión de cambiar sus declaraciones fundamentales, que eran los DDR, declaraciones de derechos y responsabilidades, para que ahora se llamara condiciones del servicio. Sin embargo, si somos puntuales en la lectura, las condiciones de servicio solo vienen a ser una adenda de lo que estaba modificado, lo que estaba generado inicialmente. Es decir, el contrato de adhesión creció y tiene una versión de lectura sencilla, así como lo hacen algunos sistemas de licenciamiento Creative Commons. Dieron un documento de lectura sencilla en el cual el contrato se tradujo a un castellano, un inglés, un ruso, un francés, un japonés tradicional, para que el usuario promedio pudiera entenderlo sin necesidad del abogado. Esto parecería ser el camino suficiente para decir, tenemos un contrato que entienden los abogados y un contrato que entienden los usuarios. Sin embargo, tendríamos que hacer la reflexión, ¿tendría que ser necesario estos dos tipos de documentos, uno que entiende el abogado y otro los usuarios? ¿O bien tendríamos que migrar a un universo en el cual el documento sea solamente inteligible por los propios usuarios sin la necesidad de los abogados? Lo dejo como reflexión. Hay otros casos, como el caso en Nguyen and Barnes Noble, en el cual se habla de esta fórmula del Browse Wrap Agreement, ya más reciente, 2014, en el cual se pretendía justificar el hecho de la manifestación de la voluntad en modalidad de consentimiento mediante mecanismos tácitos, en tanto que en este caso el demandante, el actor, estuvo navegando dentro de la plataforma sin salirse de la misma, lo cual parecería ser elemento suficiente para tener claro que se entendía y se sabía de las condiciones bajo las cuales estaba navegando en el sitio, no se podría llegar a aducir alguna falta de contenido o poco entendimiento de la plataforma. Evidentemente, todo esto cambia a partir del 27 de abril de 2016 con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos Personales, en el cual se habla ya del consentimiento expreso. Pero ojo, a pesar de lo que muchos creen y lo que he escuchado en un par de conferencias y en algunos otros textos, que indican que estas reglas han modificado la manera de hacer contratos hoy en día. No, la realidad es que solo modificó la manera en cual obtenemos el consentimiento respecto de dos cláusulas, cláusulas de cookies y cláusulas de privacidad, en la cual se requiere este consentimiento expreso y no en todos los casos. El superpoder que tiene este Reglamento General de Protección de Datos nos habla de esta imperante necesidad de obtener el consentimiento expreso si tu plataforma, tu portal, tu marketplace, tu e-commerce o bien el servicio final estará prestado en algún país de la Unión Europea, o bien tu solicitante, cliente, tendrá algún sistema de protección por parte de la Unión Europea, es decir, ciudadano europeo. Si es alguna de estas dos condiciones, estarías obligado a cumplir con este superpoder. Me dirías, Jaime, ¿y a poco la Unión Europea tiene competencia y jurisdicción en el territorio mexicano? A prima facie parecería que no. Sin embargo, hay que leer el reglamento y ver estos mecanismos de apoyo y de colaboración institucional que tiene a nivel internacional, en el cual indica que, por ejemplo, si la Agencia Española de Protección de Datos determina que se ha incumplido con el Reglamento General de Protección de Datos en perjuicio de un titular, por parte de algún latinoamericano, en este caso particular hablamos México, se puede llegar a establecer sanciones y colaboración a nivel internacional, en el cual se le puede avisar al INAI, ¿sabes qué?
uno de tus mexicanos, uno de tus connacionales y que debe de cumplir con tus leyes en materias de privacidad, acaba de generar afectación a uno de mis titulares y por ende podríamos llegar a establecer una multa. Por favor, apóyanos con ello. Evidentemente, a nivel de colaboración internacional, parecería ser un camino hacia el cual vamos todos en relación a nivel de datos personales. Y para muestra un botón, desde el 2014 Facebook se comenzó a acercar al Parlamento Europeo para hacer revisiones preliminares a sus términos y condiciones, revisiones preliminares a sus políticas de ciberseguridad, para determinar si tenían un buen grado de cumplimiento de las reglas que aún no entraban en vigor. Evidentemente, si una plataforma como Facebook se preocupaba de lo que podría llegar a establecerse por parte del Parlamento Europeo, esto sacudió al resto del avispero y llevó a que gran parte de las plataformas comenzaran a analizar, ¿vale la pena el modificar nuestros términos y condiciones hacia el universo del consentimiento expreso? Parecería ser como aquel ejercicio práctico de la construcción de paradigmas, ¿no? En el cual un primer mono sube queriendo, en una jaula, sube tratando de obtener una banana y al hecho de tratar de obtener la banana es electrocutado. Meten otro mono a la jaula y cuando el mono trata de subir a cachar la banana es electrocutado. De esta manera los dos monos que saben que cuando van a subir a la escalera y tratan de obtener una banana son electrocutados. Meten un tercer mono a la jaula para tratar de obtener esta banana, comienza a subir y es electrocutado, pero no solo él, sino los que están debajo. Cuando ingresan un cuarto mono y el cuarto mono está tratando de subir a obtener la banana, los demás lo detienen sin necesidad de ser electrocutados, porque saben lo que va a pasar, aunque el cuarto mono no tenga idea de lo que está pasando. De esta manera sustituyen de pronto al primer mono por un quinto mono completamente nuevo, que no vivió, no tuvo esa experiencia inicial, sustituyen al segundo mono por un sexto, sustituyen al tercero por un séptimo y sustituyen a un cuarto por un octavo, y estos cuatro monos completamente nuevos en la jaula aprendieron que no podían subir a la escalera y obtener estas bananas sin saber por qué. Parecería que hoy en día las plataformas y sitios web son ese cuarto mono, el cual, sin comprender exactamente por qué lo hacen, obtienen ese consentimiento expreso. No recuerdan de dónde surgió, no saben por qué, pero prefieren ponerte un consentimiento expreso antes de avanzar en la página. A nivel de privacidad, a nivel de cookies y si pueden el resto de sus términos y condiciones, que tú y yo sabemos que es un contrato, prefieren hacerlo sin saber por qué. Este cuarto mono tomó una buena decisión sin necesariamente tener las bases suficientes. Hay que recordar que la Ley Modelo de Comercio Electrónico, en sus artículos 11 y 12, nos recuerdan de esta manifestación de la voluntad a través del botón acepto. Nos habla, por supuesto, de que los elementos de contratación a través de medios electrónicos tienen este valor vinculante en tanto se cumplen ciertos principios y ciertos requisitos. Sin embargo, existen elementos suficientes para hablarlo. ¿Y por qué te hablo de este artículo 11 y 12 de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de las Naciones Unidas? Porque recuerda que esta ley modelo, así como la guía para su implementación, sirvió de base para que en el año 2000 y 2001 diera origen a la Ley de Firma Electrónica Avanzada en México, diera origen al 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles y diera origen al capítulo de Comercio Electrónico del Código de Comercio, así como su norma oficial mexicana 151, y por qué no hablar inclusive hasta el actual Código de Ética que emitió el actual titular de la Profeco, así como la fortaleza que ha adquirido con la reciente entrada no reciente entrada en vigor, sino la actualización de vigencia de la norma mexicana COE 001. Ley 34 de 2002, esto hablando ya de derecho comparado, que vale la pena tener en consideración si en algún momento lo requiere. Sin embargo, con la Ley Modelo Comercio Electrónico parecería ser suficiente para darles este poder vinculante en juicio. Hasta aquí parecería ser que el sistema de contratación es relativamente sencilla, pero esto no se detiene ahí. Tenemos elementos suficientes para creer que la contratación del futuro ha cambiado. Y no solo es con clics, sino lo relacionado con lo que podemos hacer hoy en día con nuestros biométricos. La primera vez que comencé a analizar la figura de los biométricos y la biometría informática, me tuve que poner a considerar. Cuando yo le dejo mi huella digital o mi cara al teléfono móvil, ¿a dónde se va? Un buen amigo, el ingeniero Vicente Riveles Mayo, en su momento era vicepresidente de e-commerce de Walmart, fundador de Procesar, una de las desarrolladoras de inteligencia artificial más grandes que tiene España. Me recordaba cómo funcionaban los datos biométricos y me recordaba que estos datos podría ser que estén almacenados en el propio dispositivo y que no necesitaba estrés. Sin embargo, no en todos los casos ocurría lo mismo.
Afortunadamente, México entendió la necesidad de protección de datos personales, como lo pueden ser estos datos biométricos, y en las reformas que tuvo la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General para Protección de Datos Personales, tanto de entes privados como de sujetos obligados, nos llevó a entender la importancia de proteger estos datos biométricos como datos personales sensibles. Sin embargo, ¿los habías considerado como un elemento para manifestar consentimiento? Vamos a ver algunos casos. Recordar que los datos biométricos nos permiten el tener identificado tanto elementos físicos como conductuales. Son estos datos que permiten el hacer una autenticación o una comparación de elementos físicos o lógicos entre un ser vivo y ciertas plataformas. El Reglamento General de Protección de Datos Personales, este reglamento que surgió por el Parlamento Europeo, ya nos habla inclusive de características psicológicas que pueden llegar a estar permitidos en estos datos biométricos. Sin embargo, no se detiene ahí. Hoy en día estos datos biométricos ya presentan algunos usos más allá de los propios datos personales y sistemas de autenticación. ¿Cuáles son estos? Hay que recordar que los datos biométricos tienen distintos niveles, por lo menos podemos reconocer a 3 según la compañía Gartner, que es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. De verificación uno a uno, que es generalmente el que tenemos en nuestros dispositivos. En estos sistemas de contratación uno a uno, de verificación uno a uno, sabemos que sustituimos un password, un PIN, por estos elementos biométricos. De esta manera, el teléfono ve nuestro rostro, ve que coincide con lo que se encuentra en la base de datos, o bien lo de la huella dactilar, coincide con la base de datos del propio dispositivo y de esa manera permite verificación uno a uno. Parecería que es relativamente sencillo y hasta ahí seguimos hablando de autenticación. Sin embargo, se complica cuando hablamos de la identificación uno a muchos, en el cual evidentemente existe una base de datos inmensa. Ya hablamos de una base de datos que ha sido alimentada por diversos datos, y de pronto tenemos que buscar ya esa identificación, ya no solo la autenticación, evidentemente para generar accesos muchísimo más sencillos y en el cual se compara de uno a muchos. Ahí ya estamos hablando de protección de datos personales, evidentemente, en el cual un particular o un sujeto obligado tienen la obligación de resguardar estos datos biométricos dentro de una base de datos y después comparar con el cual estás alimentando. Esto lo recordarás, por ejemplo, lo que utilizan hoy en día ya la banca móvil, que evidentemente los bancos tienen bases de datos de estos datos biométricos de manera inmensa y de pronto utilizan estos datos biométricos de los propios cibernautas para poder autenticar a sus usuarios en un comparativo increíble. Y por último, el control de duplicados, como un elemento para evitar suplantación de identidad o usurpación de la misma, según el Convenio de Budapest, en el cual ya hablamos de cifrado de la información. No solamente es acceder a un dispositivo como autenticación o identificarme, sino que ya permite cifrar el contenido de los mismos para que no pueda tener acceso a nadie más que no sea yo. En este tema de los datos biométricos, el resto del mundo parecería ir a otro ritmo, a otro nivel. Casos como el sueco ya nos presentan ciertos elementos de uso de biometría vascular como un elemento de manifestación del consentimiento, es decir, para celebrar transacciones. Casos como el Near Field Communication hoy en día puede ser sustitución de tarjetas, en el cual, por ejemplo, lo mencionaba, ya se han implantado 4,000 chips del tamaño de un arroz en la parte inferior de la mano, en el cual ya se puede utilizar para pagar tanto transporte como pagar algunos elementos de máquinas de autoservicio o bien abrir la casa. Sin embargo, ¿dónde está la parte de la biometría? No solamente es el chip, sino cómo se refleja la biometría vascular en la parte de nuestras manos. De esta manera es el chip más la biometría lo que permite la autenticación. Ahora, Gartner nos dice que en el 70, que en el 2022 más del 70% de las organizaciones utilizarán esto. Eso significa el siguiente año, a ver cómo nos va con ese porcentaje. Hablando de casos similares en el cual ya se está utilizando esta biometría vascular para manifestar el consentimiento, tenemos a esta fintech inglesa FingoPay, en el cual están implementando el pago no con la huella dactilar, sino que en el patrón de las venas. Aquí es importante hablar de que no es el mismo el dato del cual estamos hablando. Ahora, esto ya lo están utilizando para pagar, por ejemplo, colegiaturas o pagar en las propias cafeterías, librerías o servicios dentro de una escuela, como puede ser la Escuela de Negocios de Brunel o de Copenhagen. Sin embargo, aquí es la parte interesante. Según la propia plataforma de Gartner, nos habla de que esta tecnología permite
que no existe, que exista una suplantación de identidad de 1 a 1.000.000. Creo que me brinqué esa diapositiva. O estaba más adelante, no me acuerdo. Pero bueno, Gardner nos dice que para que exista esta suplantación de identidad, se supone que estamos hablando de una autenticación del 1 al 1.000.000, en tanto que huellas digitales podrían llegarse a suplantar de 1 a cientos de miles, lo cual evidentemente la biometría vascular de nuestro dedo podría llegar a ser fundamental, lo cual nos podría llevar a pensar, quizá esta tecnología, si la implementamos en zonas rojas de nuestro país, podría llevar a que muchos pierdan sus dedos. Ahí no se detiene. Donde quiero llevar esta breve charla hacia el final, antes de dedicarme a ver las preguntas que dejaron en el chat y, por supuesto, alguna otra pregunta que quieran formular a través de Facebook Live, ya es tecnología donde no solamente hablamos de biometría vascular, en el cual se puede llegar a estar hablando más allá de los datos personales, sino Smile to Pay, una tecnología que en su momento me rompió la cabeza cuando la encontré, cuando comencé a estudiar sobre estas contrataciones del futuro, en el cual una plataforma, una de las grandes plataformas de e-commerce del mundo, como es Alibaba, decidió implementar bajo la tecnología Dragonfly, que es un sistema de procesador bastante común desde el año 2016. Dragonfly comenzaron a utilizar estas cámaras frontales en estas grandes tabletas a través del sistema Alipay, que depende de Alibaba. ¿Cómo funciona Smile to Pay? En las grandes plazas, en las grandes distribuidoras en China, tú entras a las plazas, tu dispositivo trae cargado el sistema de pago, una tarjeta, ya sea monedero electrónico, tarjeta de débito o crédito. Cuando entras a la tienda ya viene autenticado. Tú ya estás dado de alta en una plataforma en la cual evidentemente tuvo una lectura de biométricos que podría considerarse de verificación de uno a muchos, como es el segundo sistema de utilización de datos biométricos que veíamos inicialmente. Sin embargo, aquí va muchísimo más allá, porque no solamente es de autenticación, sino que un elemento fundamental de tus biométricos es utilizado para perfeccionar este contrato. ¿Cómo? A través de una sonrisa. Después de que en una tableta gigante te presentan qué helado quieres, qué hamburguesa quieres, qué es lo que quieres consumir, por ejemplo, en una zona de fast food, te presentan el resultado final, te dicen cuánto te van a cobrar y la manera de manifestar el consentimiento expreso es a través de una sonrisa. Algunos dirían, Jaime, no es expreso, porque expreso tendría que ser escrito verbal, sino a través de un elemento indubitable como podría ser la sonrisa. Sin embargo, tendríamos que tener en consideración, la sonrisa podría ser suficiente. Ahora, quizá algunos de los que me estén escuchando en este punto podrían llegar a afirmar, es un caso relativamente pobre en cuanto a estudio jurídico, porque estamos hablando a lo mejor de un helado, una hamburguesa y una zona de fast food. Pocas cosas o pocos escenarios podrían llegar a generar conflictos. Seguro, nada más hablar, por ejemplo, de temas de salud, de higiene o de derechos de consumidor, ya podría ser una bronca. Sin embargo, lo llevamos más lejos, porque en plazas que tienen habilitados este Smile to Pay, permite no solamente compra de estas zonas de fast food, sino que además, en estas zonas de food court, sino que además te permiten comprar ropa, muebles, y en su caso ya se está implementando para la contratación de servicios relacionados como por ejemplo de paquetes turísticos, lo cual el Smile to Pay podría sustituir. Ya no solamente estamos hablando de un clic, ya no estamos hablando de una firma electrónica avanzada o digital, ya no estamos hablando de biometría vascular, sino con una sonrisa que podría abrir puertas y también generar actos de trascendencia jurídica. Dentro de las partes interesantes que debemos de tomar en consideración para este tipo de escenarios, evidentemente es hablar de que este Smile to Pay presenta inteligencia artificial suficiente para que el algoritmo no sea vencible. Es decir, no importa si llevas maquillaje, otro tipo de color de cabello, si ese día a lo mejor te hiciste un tatuaje, si llevas una gorra, anteojos. La inteligencia artificial de este tipo de tecnología es lo suficientemente hábil para poder vencer a cualquier tramposo. Evidentemente, esta autenticación contactless ya se está llevando alrededor del mundo. En sucursales y evidentemente sedes como BBVA, ya se está implementando este tema del reconocimiento facial como un mecanismo de pago, en el cual tú entras dentro de la cafetería de BBVA y únicamente en cuanto la cámara reconoce tu rostro, automáticamente te hace la carga a la nómina y después de cierto tiempo te dicen cuántos cafés consumiste sin haber tocado nada, sin haber visto nada y es más, si estabas de malas, incluso sin haber sonreído. Pagar con tu rostro, pagar con tu biométrico, podría ser el mecanismo de autenticación del futuro. La pregunta que te hago hoy en día, abogado, es,
¿qué ley aplicarías para poder determinar esto como un mecanismo de consentimiento? Por supuesto, como una modalidad de la manifestación de la voluntad. No es el único caso, otros bancos lo operan. ¿Como cuál? Sabadell, que ya utiliza este mecanismo de reconocimiento facial en el cual 200 personas ya están pagando en cafeterías locales. Esto evidentemente está modificando la manera en que hoy en día estamos contratando, manifestando voluntades y por supuesto es cómo estamos pensando en llevar la contratación del futuro hacia el siglo XXI. Por último, y para cerrar esto de manera muy breve y dar espacio por ahí a algunas preguntas, recordar que hoy en día los smart contracts parecerían ser un elemento en el cual no solamente pretendemos descentralizar documentos, mecanismos de pago y por supuesto la manera en cómo pretendemos celebrar contratos. Hoy en día estos contratos que traen aparejada una ejecución automática parecerían los mecanismos de ejecución del futuro. Nada más para dejarlo ahí como un elemento fundamental y para que quede en esta presentación, pretendiendo no agotar más del tiempo. Hay que recordar que los smart contracts, evidentemente por su propia y especial naturaleza, exigen la participación de criptomonedas, aunque no es obligatorio. ¿Pero por qué te lo exigen? ¿Por qué te forzan a utilizar estas? Porque gracias al uso de las criptomonedas es que puedes tener esta ejecución automática. Parecería evidentemente ese futuro por ejemplo, de los pagarés, estos títulos de crédito que traen ejecución aparejada. No, esto es una verdadera ejecución aparejada. Esto es una ejecución automática en el cual tú configuras en una plataforma cuáles van a ser las obligaciones, los derechos, los plazos, estas hipótesis como en ramificaciones estilo what if, y de pronto tú le dices cuáles son las partes sin que éstas se conozcan, la propia plataforma tomará las decisiones suficientes para poder determinar cuándo y cómo surge la obligación, cómo se paga o si se tienen que cobrar penalizaciones. Este tipo de modalidad de contratación ya existe, sobre todo en países como el americano, como Estados Unidos de América, en el cual ya se hace, por ejemplo, la compra de medicinas a través de plataformas que te permiten celebración de smart contracts, en el cual el paciente no quiere conocer al doctor, el doctor no necesita conocer al paciente y es únicamente como un mecanismo para surtir recetas. De esta manera, disculparán que esta última diapositiva no le dediqué el tiempo debido, sin embargo el tiempo apremia, quisiera darle oportunidad a un par de preguntas y respuestas. En el chat nos dejaron María Candelaria Palomino. ¿Cómo está? Excelente ponente y tema, muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Tendremos 10 minutos de preguntas para que no se vayan escribiendo en el chat de preguntas y respuestas, y como nos dice ahí la licenciada Ana Paola Virchis. Stephanie Castro dice 6 meses. Hace 6 meses estuve con ustedes, ¿verdad? Creo que sí. O no estoy seguro. Saludos hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Creo que usted tengo bastante contacto en redes sociales, doña María Candelaria. Ahora vamos a ver las preguntas que nos dejan aquí en el chat. Stephanie Castro nos pregunta, ¿cómo se subsana el acreditar el consentimiento si alguien más pudo hacer uso de los equipos de la persona y hacer pasar por ella para contratar vía clic? Gran pregunta. Hoy en día partimos de la presunción de uso de buena fe y evidentemente de presunciones legales. Casos como la firma electrónica avanzada y el clic dependen de esta presunción legal en el que el titular del dispositivo, el titular de la firma electrónica avanzada, el titular de usuarios y contraseñas es quien está manifestando su voluntad salvo prueba en contrario. Es decir, es una prueba juris tantum. ¿Cómo lo podemos evidentemente acreditar? Es una presunción. Tendríamos que acreditar que no fui yo quien la utilizó, como por ejemplo a lo mejor una grabación en la cual se advierta que yo no tuve acceso a ese dispositivo, una fe de hechos en la cual se advierta que reporté como perdido un dispositivo móvil o un hardware, lo cual nos podría hablar, por supuesto, de que se puede acreditar que no fui yo. En este caso, la carga de la prueba se revierte desafortunadamente. Teniendo que probar, pues, este hecho negativo, ¿no? José Antonio Velázquez García, ¿cómo está, maestro? Estas tecnologías de reconocimiento biométrico y pagos, ¿pronto las podremos ver y utilizar en México? ¿Y cuáles serían las limitantes para ello? Muchas gracias. Hoy en día ya se están implementando algunas tecnologías contactless. Ya hay algunas plataformas y redes sociales que he visto que lo han hecho, sobre todo a nivel de marketing y publicidad, en el cual dos dispositivos se cruzan con una tarjetita que viene en uno de los dispositivos, deben de tener instalada la aplicación, y se cruzan, tienen contacto mínimo y automáticamente se comparten datos, contraseñas, redes sociales y demás, como un mecanismo para compartir contactos. Sin embargo, evidentemente se está pretendiendo llevar esto a un nivel muchísimo más amplio para poder hacer y establecer mecanismos de pagos que ya permiten algunas tecnologías como Samsung.
A nivel biométrico hoy en día no se ha implementado, sin embargo, podríamos llegar allá pronto. Hay que recordar que, por ejemplo, tiendas de self-service como Amazon en Estados Unidos, que ya te permiten entrar sin cajeros y demás, y automáticamente se hace tu cargo a una cuenta de crédito, podrían estar muy presentes y muy pronto. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, tanto la pandemia como las políticas de higiene podría ser que inviten a que pues, el usuario no toque el hardware sin necesidad de ellos. Si podemos leer su rostro para poder hacer un pago, vamos a darle para adelante. Digo, hoy en día, por ejemplo, plataformas como, por ejemplo, bancarias para hacer la contratación digital de banca en línea, menciono un nombre, BBVA, para hacer descargar la última versión, te pide contratar con tu rostro, no con una firma. Con tu rostro hay este consentimiento expreso. En cuanto a las limitantes, evidentemente hablamos de limitantes tecnológicas y legislativas. México no está listo para ello. Tecnológicamente, México no está a la vanguardia para ello. Con eso se agotan las preguntas. El mismo maestro José Antonio Velázquez menciona, en México tendríamos que hacer una gran modificación normativa, sí, o ver cómo implementar lo que ya tenemos, ¿no? Norma mexicana COE 001, norma oficial mexicana 151, o bien escenarios como Ley Federal de Protección del Consumidor, que me parece que podría también implementar ciertas modificaciones, o el capítulo de comercio electrónico del Código de Comercio. No sé si tengan algunas dudas. No estoy siguiendo la transmisión vía Facebook Live. No sé si habrán dejado dudas por allá. No, todavía no. Ok. Don Aarón BS nos pregunta. Buenas noches, abogado Jaime Díaz. ¿Cómo está? Espero se encuentre muy bien. Sí, muchas gracias. He intentado contactarlo hace tiempo mediante redes sociales. Quiero charlar sobre un tema de e-commerce. ¿En cuál dirección o teléfono la puedo contactar? Ah, mire, don Aarón. Una disculpa ahí si no le hemos dado la atención. De hecho, las redes sociales en las cuales me pueden encontrar son relativamente sencillas. Todas aparezco como Jaime Díaz Limón, como abogado digital MX en la fanpage. Les sugiero contactar a través de la fanpage de Abogado Digital MX, tal como aparece ahí. ¿Por qué? Porque a partir de en esa misma red social está el equipo atendiendo mensajes y contenido para poderle dar una atención mucho más puntual, o bien a través del correo electrónico soy@jaimediazlimon.com. Si me ha tratado de contactar vía mensaje directo, vía inbox, ya sea a través de LinkedIn o mi página personal en Facebook, desafortunadamente, y digo bendito Dios, gracias a la respuesta de alumnos, de gente que busca contactar con un servidor, se acumulan de pronto los mensajes y me es difícil atender todos y cada uno de ellos. Por eso sugiero que sea a través de la fanpage o a través del correo institucional, soy@jaimediazlimon.com, o bien presidencia@incibe.org.mx. Licenciada Ana Paola, no sé si tiene algún comentario, duda, sugerencia, proclama o insulto para este servidor. No, por supuesto que todo lo bueno, maestro Jaime. Incluso ya en redes sociales únicamente Berito Vega nos comenta buenas tardes y Rubicelia Luis López, buenas tardes, gracias por compartir el gran tema. Y pues nada, si hemos concluido, por supuesto, como siempre y agradeciendo, voy a compartirle un reconocimiento que como siempre nos gusta al menos ser un poquito retroactivos con todo el contenido que siempre es tan nutritivo. Bueno, Muchísimas gracias. como todos pueden visualizar, otorgamos la presente constancia a Jaime Díaz Limón por su brillante participación como ponente en el webinar Contratos en el siglo XXI. Muchas felicidades. Yo sé que es algo que nos gusta compartir, pero pues un abrazo enorme, y si alguien más ya no tiene alguna pregunta, pues podemos dar por concluido este webinar. A todos los asistentes, de verdad, muchas gracias siempre. Cada miércoles, bueno, cada 2 miércoles tenemos webinars con grandes ponentes. Incluso ya estábamos también nosotros buscando al maestro Jaime Limón desde hace tiempo, porque pues sí es dentro del claustro docente uno de los grandes que son reconocidos por los docentes, perdón, por los alumnos. Incluso aquí nos escribió Candelaria López, que ya también venía desde Coatzacoalcos, de verdad, a clases presenciales. Ya me ¿No? acordé de ella, sí, tuve la oportunidad Sí, de creo que darle clases a nivel de, creo que fue
Creo que fue en la maestría o en una En la especialidad ahí maestría. en la USemper, pero sí, ya me acordé de ella, sí. Que ahí los dos Sí. compartíamos nuestras quejas de que yo viajaba 8 horas para llegar a dar la clase, pero ella me ganaba con 12 para ir a tomar clase. Sí, No, ya me acordé sí. con ella. Sí, un Como gusto. dato curioso para todos, ¿no? Que Sí. siempre se puede. El querer es poder y de verdad que ella no tenía faltas en las clases de su posgrado. Pero bueno, pues eso sería todo. De nuestra parte voy a detener ya esta